amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Ya saben que los esperamos puntualmente todos los jueves a las 9 de la noche. Así es que bienvenidos una vez más a este programa Ser Líder. Y bueno, pues semana con semana nos vestimos con manteles largos y en esta ocasión tenemos a una gran líder, una gente muy reconocida en su ámbito. Y ahora les voy a presentar a la ingeniero Mari Carmen Valencia. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti, Santiago, por la invitación, un gusto. Bueno, pues déjenme y les platico rápidamente quién es Mari Carmen Valencia, porque normalmente Mari es muy humilde y no habla de todos sus éxitos y su gran trayectoria, pero yo la conozco desde hace muchos años, fue una de mis primeras clientes. Y créanme que es impresionante la trayectoria de la ingeniero Mari Carmen Valencia. Mari Carmen es ingeniera en sistemas, ¿verdad, Mari Carmen? Y bueno, tiene más de 30 años de experiencia en retail y transformación digital en mercados nacionales e internacionales, principalmente en áreas de tecnología, comercio electrónico, logística, productividad. Bueno, tuvo una exitosísima trayectoria profesional en Walmart, siendo su última posición la vicepresidenta senior de comercio electrónico para Superama, Walmart, Sam's, después de haber ocupado posiciones como la CIO de México, la CIO regional para Latinoamérica, vicepresidenta senior de infraestructura y procesos, de sistemas, formó parte del comité ejecutivo de Walmart México y Centroamérica y fue presidente del Consejo de Equidad de Género e Inclusión para México y formó parte de Global Council Women de Walmart. Entonces, creo que para Walmart fue un tema que para ti fue súper importante desarrollar e incluir y lo encabezaste y creo que fue muy exitoso este programa. En Walmart ya hablaremos de ello con mucho gusto. Su trayectoria la llevó a convertirse en una líder referente en la dirección, transformación y formación de equipos de comercio electrónico, tecnología e ingeniería. Mari Carmen, bueno, pues es consultora, mentora, consejera, es coach certificada, y bueno, pues ha tomado muchos cursos de desarrollo humano, tiene diferentes reconocimientos. Es ingeniero en cibernética por la Universidad de La Salle, tiene varios diplomados en negocios, en liderazgo, estudió en el IPADE, en Cambridge, en Harvard, en Kellogg, en fin, tiene una amplísima formación y aunque la vemos súper jovencita, es tragaños. Mi querida Mari Carmen, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, un gusto y bueno, pues espero compartirles mi experiencia y que les sea de mucha utilidad a toda tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida Mari. Y bueno, pregunta obligada, siempre empezamos por ahí. ¿En dónde aprendiste a ser líder? ¿En dónde aprendí a ser líder? Yo creo que en mi casa. Ok. Ajá. En mi casa, yo soy la primera. Soy la primera hija de 4 mujeres, todas. Y bueno, pues yo creo que la formación que nos dieron nuestros padres a las 4 siempre fueron de líderes, siempre fueron de abrir caminos, de ser mejores, de inspirar, de ayudar, de motivar. Por supuesto no sabíamos que eso era ser un líder y probablemente mis papás tampoco, ¿sabes? O sea, probablemente ellos tampoco pensaron en eso. Sin embargo, creo que desde ahí viene mi formación y por ser la primera me parece que recayó en mí más responsabilidad, ¿no? Todavía, ahora tal vez es menos, pero todavía ahora sí que yo fui desarrollada en una familia donde pues con el primero experimentaban, el primero tenía que poner el ejemplo, el primero tenía que ser siempre impecable porque las hermanas en mi caso pues nos venían siguiendo. Entonces, pues me formé en una familia donde recaía mucho responsabilidad en mí y yo la tomé bien, o sea, no fue un tema que me costó ni sacrifiqué. Me parece que, como dicen los americanos, embrace, ¿no? O sea, lo abracé, pues ahora sí que la posición y
y yo vivía así, pero creo que todo el fundamento de lo que fue mi liderazgo o de mi liderazgo, pues viene mucho de ahí. Sí, y mira, ahora que te escucho, y hago siempre esta pregunta, es ¿a dónde aprendimos a ser líderes? Usualmente no lo hacemos en nuestras formaciones de grado y posgrado. Entonces, en nuestras formaciones universitarias no llevamos una sola materia de liderazgo, entonces aprendemos a ser líderes sobre la marcha, echando a perder se aprende. Y yo hablo, como tú bien sabes, de dos tipos de liderazgo: el liderazgo individual, que te sirve para tu desarrollo personal y profesional y lo aplicas en todos los contextos, y luego el liderazgo colectivo, cuando ya tienes a un grupo de personas que te reportan, que te siguen, que los coordinas, y entonces ¿cuáles son las habilidades de liderazgo colectivas? Y finalmente, en el momento en que tú incursionas en el ámbito profesional, ¿en qué momento decides a quién de tus jefes modelar, seguir, copiar? Porque seguramente parte de tu desarrollo como liderazgo fue tener uno o dos mentores o uno o dos jefes que se convirtieron en líderes y en tu ejemplo a seguir. ¿Nos puedes hablar un poco de ello? Sí, completamente. Yo te diría, si bien los fundamentos de cómo, ahora sí, de los comportamientos que ahora ya los tengo muy conscientes, ¿no? De cuáles son esos comportamientos como líder, si bien mucho lo aprendí desde casa con mis padres, por supuesto que yo me fui formando, como bien dices, sobre la marcha, ¿no? Igual en la escuela pues te dan ciertas materias, pero no tan específico de todo el tema de soft skills, es un poco más irlo aprendiendo, pues conforme uno va, sobre todo teniendo gente a tu cargo, ¿no? Que es donde tienes que exponer y tienes que tener más habilidades, ¿no? De ese tipo de, más gerenciales, más inspiradoras. Definitivamente yo soy producto de toda la gente que me formó, de todos mis jefes. Siempre, ahora sí que a todas las personas que yo les reporté, siempre les encontré por lo menos una característica positiva de liderazgo, por lo menos, porque siempre hay mejores o unos que no son tan a lo mejor, como decimos, como role models, pero todos en general pusieron un ingrediente para que yo llegara a ser la persona en la parte de liderazgo y en muchos aspectos de mi vida que soy. A todos mis jefes, tuve muchos mentores y mentoras también, tuve la oportunidad tú sabes que trabajé para Walmart y trabajé para muchos mercados, incluyendo los Estados Unidos, y si bien no tuve una jefa aquí en México, tuve algunas en Estados Unidos, de diferentes nacionalidades, y pues de ellas aprendí también muchísimo, ¿no? Yo creo que en la parte de mentoría, pues de ellas saqué mucho, y de todos saqué algún ingrediente, alguna cosa positiva. Nunca me topé con alguien que yo le pidiera ayuda o que le dijera que me enseñara algo y que no quisiera, ¿no? Tampoco fue todo miel sobre hojuelas, o sea, también hubo sus temas y también hubo desafíos y también hubo cosas que a veces no nos gusta escuchar, pero todo nos va formando. Ahora, también dentro de la empresa, la empresa se preocupó, por lo menos en el periodo que yo estuve colaborando con ellos, que fueron pues casi 29 años, de ayudarnos con coaches, tú lo sabes, ¿no? Con un coach, o incluso teníamos antes, cuando yo inicié, me ayudaba mucho coaches que eran psicólogos, o sea, eran como más terapeutas, quién sabe, no sé si solo fue mi caso, yo espero que no. Pero nos ayudaron mucho. Ahora, ¿en qué momento, como tú bien dices, te voy a ser muy honesta, yo estudié ingeniería en cibernética, que es sistemas, porque mi naturaleza es muy introvertida. Ajá. Y yo aprendí que era más fácil, de verdad, interactuar con las máquinas, con las computadoras, que con las personas. Las personas somos complejas, las personas somos difíciles,
Y bueno, yo aprendí que las máquinas se parecen a las personas porque pueden tener aprendizaje, pueden hacer cosas, pero no te metes en tantos problemas. Entonces, realmente por eso yo estudié tecnología, porque se me facilitaba trabajar con computadoras, porque tenía, según yo, menos acercamiento con las personas, menos problemas de relación. Sin embargo, pues me di cuenta en algún punto que si yo seguía por ese camino de ser más introvertida, de ser más especializada, más técnica, porque por esa carrera puedes ir por dos lados, por la parte muy, muy técnica, que yo era muy, muy técnica, o te puedes brincar de lado ya gerencial para poder tener otro tipo de posiciones. En la parte técnica puedes llegar hasta cierto nivel, pero pues ya no más, ¿verdad? O sea, puedes ser muy experto tal vez en ciberseguridad o experto en la parte de datos o experto en muchas cosas y puedes hacer, ahora sí que puedes ganar bastante, pero llega un punto donde también a mí me interesaba mucho, por ejemplo, soy una persona que me gusta enseñar, ¿no? Me gusta enseñar, me gusta dirigir, me gusta servir, ¿por qué no? Me gusta ayudar, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso y me di cuenta también de que si seguía por la línea de ser muy introvertida, pues no iba a poder brincar a la otra línea, y fue cuando yo me decidí a empezar a trabajar más los temas de soft skills y los temas de liderazgo y de cómo pasar de ser introvertida a una persona más extrovertida, como dicen los americanos, people care, a que la gente nos importe, a cómo relacionarnos. Entonces, pues fue así como me fui dando cuenta, pasando de una persona muy técnica, muy especializada, a darme cuenta de qué quería hacer, hacia dónde me quería dirigir y qué tenía que hacer ahora sí que con mis comportamientos y mis habilidades para poder entonces hacer ese cambio. Y mira, te escucho y me acuerdo porque, bueno, la audiencia no está para saberlo, pero yo conozco a Mari hace ya casi 15 años. Fue, de hecho, cuando nosotros empezamos en el ámbito del coaching, fue nuestro principal cliente en ese momento, y a mí me tocó ver la manera en que Mari fue desarrollando todas estas habilidades y fue creciendo dentro de la organización. Yo recuerdo que tenías tus oficinas ahí en Azcapotzalco y tenías poco tiempo de haber sido nombrada vicepresidenta de sistemas, y luego ver toda esta evolución con el paso de los años y hasta llegar a ser casi la segunda de a bordo de Walmart México, y te ofrecieron varias veces ser la primera, pero bueno, ya nos platicarás por qué decidiste no quedarte como CEO de Walmart, pero bueno, Walmart México y Latinoamérica, porque finalmente estas posiciones de liderazgo yo lo he estado viendo en este 2021, como tenemos ahora por lo menos a 5 o 6 mujeres que ocupan esas sillas tan importantes, y empezamos a encontrar esta equidad de género en estas posiciones tan importantes en organizaciones y en empresas nacionales y transnacionales. Entonces, cuéntanos qué piensas con respecto a esto de la equidad de género en temas de liderazgo. Mira, mi experiencia en los temas de equidad de género, muy honestamente, yo no lo sufrí. La verdad es que no fue un tema que me preocupara realmente. Ajá. Tal vez por la formación que traigo, porque de la carrera que yo salgo, incluso actualmente todavía, de este tipo de carreras sale casi 80% son hombres y 20% mujeres, cuando mucho, desafortunadamente, al menos en México y a nivel global, pues, es menos, ¿no? Entonces, tal vez porque yo ya venía como en ese ambiente, la verdad es que no me daba mucho cuenta. De vez en cuando sí estaba yo sentada en una mesa en una reunión y al final yo me daba cuenta como no había ninguna otra mujer más que yo, ¿sabes? Pero me tenía que hacer muy consciente para darme cuenta, porque nunca tuve un tema de que me jugara en contra, o que, como yo decía, que la gente no me ayudara, o que sintiera algún rechazo, o tal vez, ¿sabes una cosa? Yo no lo tomé en cuenta. Okay. Tal vez no lo tomé en cuenta. O sea, muy probablemente se dio y muy probablemente no me importó o no me afectó al punto que tuviera que preocuparme.
Ahora, lo que sí veía es que a otras personas, pues sí les afectaba. O sea, por supuesto que yo tuve algunas personas que me llegaron a decir ciertos temas, pero jamás fue un obstáculo ahora sí que precisamente para que no pudiera yo avanzar. Entonces, a mí me encantó cuando me invita uno de mis jefes, que era un presidente precisamente de Walmart México, cuando me dicen, Mari, Estados Unidos nos pide, empezaba todo este tema, ¿no? de la equidad de género, hacer los comités y a darle un poco más de importancia, sobre todo inicia en Estados Unidos, y me invitan y me dicen, Mari, a mí me gustaría que tú nos ayudaras, porque la verdad es que, ¿cómo hacemos para fundar un comité de esos aquí en México? La verdad es que pues no se me ocurre, entonces lo que se me le ocurrió fue pedírmelo y bueno, pues entonces me hice cargo y así inicié. Me pareció una cosa muy interesante porque una vez que ya te metes a los datos y a ver qué pasa, o sea, sí es cierto que en la industria del retail, no solamente Walmart, sino en la industria del retail, hay una mayoría de mujeres. Sin embargo, es en la base, pero conforme tú vas subiendo, en la base organizacional, pero conforme van subiendo los niveles, pues esa base pues se va haciendo chiquita hasta que llegan unos puntos donde casi desaparecen, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo me hice más consciente de qué estaba sucediendo, ahora sí que en general en la empresa, y me encantó el desafío de vamos a formar este tipo de consejos, vamos a ver de qué manera apoyamos. Y un cambio que yo hice casi inmediato, no sé si porque yo traía la costumbre de trabajar con todo mundo, o sea, incluyendo a hombres y mujeres, pero a mí me pidieron formar un consejo de mujeres y yo casi a los 3 meses lo hice mixto. Ajá. Yo me di cuenta que, y eso sigo pensándolo, la verdad, yo me di cuenta que el tema de equidad de género no puede solamente ser impulsado por las mujeres. La verdad, y muchos de mis compañeros, y ahora ya, la verdad, la mayoría ya no están, también estaban orgullosos de pertenecer al consejo. Le dimos tal empuje que me decían, oye Mari, ¿yo cuándo puedo entrar? ¿Y yo cuándo puedo participar? Te estoy hablando de niveles de vicepresidentes, de directores, hombres también, ¿no? Entonces, creo que algo que a mí me importa mucho es, y yo siempre lo digo, el tema de la equidad tiene que ser de los dos, porque si vamos solamente las mujeres, otra vez vuelve a ser lo mismo, ¿no? A mí me tocó a veces dar algunas conferencias o algunos temas sobre mujeres y como yo era líder de la mayoría que eran hombres, entonces me decían, Mari, ¿por qué vas a dar una conferencia de mujeres? Entonces, ¿cuándo nos toca a nosotros? Entonces, uno mismo va poniendo ahora sí que esos obstáculos o esas barreras. Entonces, por lo menos lo que a mí me funcionó siempre fue incluir a todo mundo y que todos estuviéramos trabajando por la misma causa, que era, pues, igualdad de derechos, ¿no? Y de responsabilidades. Eso es básicamente a lo que yo me dediqué y me encantó y pues estuve trabajando ahí varios años y primero como presidenta y después como parte del consejo. Incluso después de mí, si no me equivoco, siguió un presidente hombre. Buenísimo. Y eso le dio un empuje bien diferente a todo este tema. Y incluso éramos diferentes a Estados Unidos y a los demás países. Nosotros somos los primeros que incluimos hombres. Ya después los demás países fueron incluyendo hombres, ¿no? Pero bueno, en resumen, para contestar tu pregunta, no fue un tema que a mí me jugara en contra. Al contrario, incluso cuando la gente me pregunta en qué quieren estudiar o en qué se pueden desarrollar, yo siempre digo, vayan a las carreras donde los hombres dominan porque son mejor pagadas, porque son más recordadas, porque hay menos mujeres y porque nos tratan súper bien. Por lo menos fue mi experiencia, ¿no? Tampoco le di mucha importancia y por otro lado sí me di cuenta que no era, mi historia no era la de todas, ¿no? Y tenemos que hacernos conscientes y poder apoyar a las demás, ¿no? O sea, sobre todo ayudarlas a que todas salgan adelante, pero sí, mi punto de vista es incluyendo siempre a los hombres. Sí, y ahora que hablabas de esto, no sé si te acordarás, pero en su momento yo tuve una pequeña participación, me invitaste, aporté mi pequeño granito de arena, alguna vez me invitaste a que diera una conferencia ahí en el auditorio, en el Toreo,
donde habláramos de la esencia femenina en la mujer ejecutiva. Ajá, exacto. Si te acordarás, entonces, hace un rato, y me encanta, es un tema que me encanta, justo porque así como para ti no era un tema, pero lo veías en la gente que estaba a tu alrededor, era que la mujer no perdiera su esencia femenina, por muy ejecutiva que fuera y por que ocupara cargos importantes en la organización, que no estuviera parada en su esencia masculina, ¿no? Entonces, encontrar esta parte de equidad de género me encantó, ¿no? Sensacional. Y sí, por supuesto, tiene que ver también con todo lo que viviste en tu casa y con esta formación que recibiste en tu casa, porque bueno, pues tu padre bendito entre las mujeres, ¿no? Entonces rodeado de puras mujeres, entonces, y recuerdo en conversaciones que tú y yo alguna vez tuvimos, también este estilo de tu papá de ser líder, ¿no? Y entonces era el líder de la casa, y entonces pues todo el mundo desarrolló habilidades de liderazgo, aunque no las tuviera claras así desde un principio, y luego cómo esto lo fuiste llevando al ámbito del trabajo, y sobre todo este reconocimiento público que te hago, que es yo he sido testigo de cómo siempre te ocupaste de formar a tu gente, y creo que esa es una de las enormes responsabilidades que deja mucho que desear en el ámbito nacional e internacional, porque no vemos a muchos directores, vicepresidentes, CEOs que asumen la responsabilidad de formar a su gente en estas mal llamadas soft skills, que yo digo que de suaves no tienen nada, sino son estas competencias básicas, psicosociales, emocionales, de liderazgo y de management, que no nos son enseñadas desafortunadamente en ninguna formación académica universitaria, y que en las empresas, en las organizaciones, debemos de asumir la responsabilidad como líderes de formar a nuestros colaboradores. Así es. Y mira, la verdad es que al punto que dices, yo lo veo de los dos lados. Es cierto, muchas personas, muchos líderes, directores, vicepresidentes, a lo mejor no se ocupan o están tan ocupados, lo voy a decir muy diferente. Están tan ocupados a veces, porque yo estaba en esa posición de te arrastra tanto el día con día y el trabajo y los pendientes y todo lo que tienes que hacer, que a veces lo dejas en otra prioridad, el desarrollo de las personas, cuando como líderes pues debería ser nuestra prioridad número 1, o por lo menos de las top 3, ¿no? Entonces es cierto eso, sin justificar, pero pasa mucho que uno está ocupado y haciendo y creando y demás para la empresa, pero también veo el otro punto que si me preguntas, yo creo que lo hice diferente, que es que las personas tampoco aprovechan mucho a los jefes o a los líderes. Ajá. O sea, porque yo digo, ok, uno tiene la obligación y debería de ser parte de tu responsabilidad, pero también del otro lado es parte de tu responsabilidad desarrollarte, formarte, crecer, y tienes a grandes maestros en las empresas o en donde tú te desarrolles, hablando de cualquier industria, que también puedes aprovechar todo ese conocimiento, y si bien a lo mejor la otra persona no te lo pone en la mesa, pues tú puedes ir y preguntarlo, y como yo te decía, tal vez ahí es donde yo lo hice un poco diferente. Yo siempre me preocupé por ver, ahora, porque además con 29 años en una empresa, pues ahí te digo cuántos jefes tuve, ¿verdad? No, la verdad ni me acuerdo, pero todos, siempre me preocupé por ver, ok, si esta persona es mi jefe es porque algo debe hacer mucho mejor que yo. Ajá. Entonces, creo que es esa preocupación de, ¿qué es lo que hace mucho mejor que yo, que a mí me hace falta, que le puedo aprender? Y que explícitamente les puedes decir, oye, enséñame a hacer esto que tú haces muy bien, y que difícilmente, por lo menos a mí nunca me pasó que me dijeran no. Entonces creo que debe ser mutuo, ¿sabes? O sea, no debemos estar esperando que alguien nos enseñe, o el tema de la mentoría. O sea, a mí me tocó pedir muchas veces a diferentes líderes, oye, me gustaría que fueras mi mentor. ¿Sabes cuándo me dijeron un no? Nunca, ¿no? Independientemente del país, porque tienes formas de comunicarte, porque yo sí busqué, además de los mentores buenísimos que yo tenía aquí en México, yo buscaba mentores en otros países, porque siempre te dan otro punto de vista y siempre te enseñan cosas muy diferentes, y la cultura internacional es increíble. Entonces,
eso también creo que debemos de preocuparnos de ambos lados, ¿sabes? Esta diversidad cultural que es importantísima en el tema del liderazgo, ¿no? Así es, y creo que a mí eso me formó muchísimo, ¿sabes? El tomar lo bueno, así como de cada persona que era mi mentor, mi jefe, también qué es lo bueno, qué es lo mejor en los americanos, qué es lo mejor en los latinos, qué es lo mejor en los asiáticos. ¿Para qué nos preocupamos de ver las cosas negativas si a lo mejor tenemos muchas todos? Sino, ok, ¿qué puntitos puedo yo agarrar? Y de eso te vas formando, ¿no? Y creo que si tú me preguntas, por eso al principio te decía, yo soy producto de todas las personas con las que he trabajado en mi vida, además de mi familia, ¿no? Incluyendo a mis padres. Mi madre hizo un excelente trabajo, ella era realmente el líder, porque mi papá siempre estaba trabajando. Y ahora lo veo con mi marido, igualmente con mis hijos, me enseñan muchísimo, ¿no? Entonces, es también esa curiosidad de siempre ir aprendiendo y qué cosas más puedes ir agregando a tu conocimiento como líder. Y es el líder que es capaz de declararse aprendiz permanente y nunca decir ya soy pieza terminada, ¿no? Definitivamente. Porque yo me encuentro de repente con algunos directores, algunos dueños de empresas que les pregunto, oye, ¿qué tienes por aprender? Y a lo mejor lo hacen porque llevan ya 30 o 40 años trabajando y un poco ya por cansancio o por llevar demasiados años ocupando esa posición de decir, uy, Santiago, pues es que yo creo que ya nada, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y es perder esta visión panorámica y este big picture y entender que el proceso de aprendizaje no termina jamás. Y como líder te seguirás desarrollando hasta el último día de tu vida, ¿no? Así es. Y hacerte siempre la pregunta, ¿no? ¿Te acuerdas de la ventana de Johari que decía, ¿qué no sé, qué no sé? ¿No? Sí. O sea, ¿qué no sé, qué no sé? Cualquier cantidad de cosas. Entonces, creo que para que uno sea un líder, por lo menos en mi humilde opinión, al 100%, pues no terminas nunca de aprender, ¿no? Siempre puedes tomar diferentes role models. Y además te lo comparto en términos informáticos. Fíjate, el ser humano ha generado más o menos 520,000 petabytes de información desde antes de Cristo hasta el siglo XXI. Y la capacidad de nuestro disco duro, y no conozco a nadie que haya llenado su disco duro, es de alrededor de 2.5 petabytes. O sea, eso equivale al 0.00048% del conocimiento total de la humanidad. Entonces, yo creo que decir que ya no tengo nada por aprender, pues es que no hemos dimensionado todo lo que no sabemos, ¿no? Lo que no sé, que no sé. Increíble, increíble. ¿Qué le recomendarías hoy a las jóvenes ejecutivas, a las jóvenes directivas en las organizaciones desde el ámbito de liderazgo? Tú, con tu vasta experiencia, ¿qué le recomendarías? Mira, hay un libro que me encanta, que es de Sheryl Sandberg, que se llama Lean In. No me acuerdo la traducción muy bien, pero lo que dice esta mujer es, toma tu lugar en la mesa, ¿no? O sea, lo puedes resumir en una frase así, toma tu lugar en la mesa. Y para mí, toma tu lugar en la mesa es, hazte presente, levanta la voz, ¿no? Y no estoy hablando de pelear o del tema del género, estoy hablando de comparte tus opiniones, pon en la mesa tu punto de vista, cosas tan simples como si hay una reunión, siéntate adelante y en la mesa, no te vayas a las sillas de atrás, porque a veces hasta en eso te das cuenta, y tú y yo que somos coaches sabemos, ¿no? El tema de la corporalidad, de cómo verbalizas las cosas. Entonces yo diría, el punto es, toma tu lugar en la mesa, créetela, porque todos podemos y todos somos, ahora sí que tenemos las mismas capacidades, nada más depende de cómo uno las va desarrollando, y pues ser persistentes. O sea, yo creo que si a mí me preguntas qué es lo más, ahora sí que lo más fuerte que tengo es que soy persistente hasta que digo ya, ¿no? El límite lo ponemos nosotros, creo yo. La verdad creo que hay gente buena en todos lados, sobre todo en las empresas. Bueno, yo tuve la gran bendición de trabajar en una empresa internacional. No es por nada, yo obviamente amo a los mexicanos, pero el pertenecer a una empresa internacional también te da otros puntos de vista que seguramente, sobre todo en el tema de equidad de género, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? O sea, yo las pocas veces que pude tener un problema aquí de equidad de género, levantaba mi voz con Estados Unidos y santo remedio.
Entonces yo digo, pues tomen su lugar, créansela, levanten la voz y sean persistentes, persigan, pónganse objetivos claros y hasta que no los cumplan, ¿no? Eso es lo que yo haría. Y pues, como bien lo dijiste, sigan desarrollando a sus equipos, a su gente, independientemente si son mujeres o hombres. Obviamente si son mujeres, pues hay que darles otros tips para que también se puedan mover más rápido si es que tienen algunos ambientes extraños, ¿no? Ambientes raros, pero pues al final del día para eso somos líderes, ¿no? Para poder ayudarles y hacerles más fáciles los caminos, sobre todo si nosotros ya pasamos por ahí. Bien, pues amigos, como verán, el tema da para muchísimo más. Y bueno, pues aquí Mari con su amplísima experiencia, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en este programa. Mari, por compartirnos tu experiencia, tu amplia experiencia. Y amigos, recuerden que los esperamos todos los jueves aquí en la plataforma de Telered Digital, en un programa más de la serie Ser Líder. Mari, no me queda más que agradecerte tu participación y compartirnos tu experiencia y conocimientos. Muchísimas gracias, mi querida Mari. Un gusto, muchísimas gracias a ustedes. Y recuerden, aquí los esperamos. Hasta luego.